La factura eléctrica que pagan los hogares se divide esencialmente en cuatro partes. Por un lado, generación y comercialización, que son las actividades que se suele llamar desreguladas o liberalizadas, solo parcialmente liberalizadas, que representan en torno al 25% del coste total del precio final de la factura eléctrica. Por otro lado, tenemos las actividades de suministro, las actividades de transporte y distribución de la electricidad hasta los hogares. Son actividades reguladas, actividades controladas, pautadas por el sector público y que representan en torno al 20% de la factura eléctrica final. Generación y comercialización más transporte y distribución representa el 45% del total de la factura y son las actividades que podríamos llamar consustanciales, esenciales para que exista un sistema eléctrico. Si no se genera electricidad, no llega electricidad a nuestros hogares. Si no se transporta y distribuye la electricidad desde las centrales que la generan, tampoco tenemos electricidad disponible a nuestros hogares. El otro 55% de la factura eléctrica son costes ajenos propiamente al sistema eléctrico, costes que se pueden cargar al sistema eléctrico, pero que no son consustanciales al mismo. Por un lado tenemos los recargos de política energética, es decir, los costes políticos vinculados a las malas decisiones pasadas de política energética que adoptaron nuestros gobiernos, por ejemplo, la promoción de las energías renovables en un momento en el que las energías renovables eran muy caras, o los déficits de tarifa. Durante muchos años los españoles estuvieron pagando la electricidad por debajo de su coste, eso iba devengando un déficit que ahora estamos pagando, abonando una electricidad más cara de lo que cuesta producirla. Pues bien, estos recargos de política energética, estos y otros, pero esos dos que he mencionado son los principales, representan en torno al 35% del precio final de la electricidad. Y por último, tenemos los impuestos, el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad, que constituyen el 20%. Por consiguiente, repito, el 45% del precio final de la electricidad son costes por actividades consustanciales necesarias para el sistema eléctrico. El otro 55% en realidad no es necesario para que exista un sistema eléctrico. Son costes políticos e impuestos que nuestros gobernantes han establecido sobre la factura de la electricidad, pero que no tendrían ni por qué estar ahí, ni, lo que es más importante, no tendrían ni siquiera por qué existir. Pues bien, ante esta realidad es lógico que muchos planteen la posibilidad de rebajar la factura eléctrica por la vía más rápida y más sencilla, que es bajando impuestos, en concreto bajando el IVA desde el 21% hasta el 10% o hasta el 4%. En otro vídeo ya explicamos que Europa sí permitía esta rebaja y por tanto es una opción política hacerlo o no hacerlo. Personalmente no creo que sea una prioridad bajar el IVA sobre la electricidad, básicamente porque tenemos un déficit público brutal y si hubiese margen para bajar impuestos, creo que hay otros impuestos más prioritarios a reducir que el IVA sobre la electricidad. No obstante, hay partidos políticos que durante mucho tiempo sí estuvieron defendiendo la rebaja del IVA a la electricidad y que ahora que están en el gobierno dan marcha atrás y no quieren rebajar el IVA a la electricidad y, según nos dicen, no quieren hacerlo porque de bajar el IVA a la electricidad lo que sucedería es que los precios antes de impuestos de la factura eléctrica subirían de tal manera que los precios después de impuestos seguirían igual. Lo único que cambiaría es que el sobreprecio que ahora se embolsa el gobierno para financiar gastos públicos a través del IVA se lo embolsarían las eléctricas con mayores beneficios empresariales. Vamos a examinar justamente este argumento. ¿Es verosímil que si baja el IVA de la electricidad los precios de la electricidad no bajen y por consiguiente los beneficios de las eléctricas aumenten como consecuencia de esta rebaja del IVA? Bien, como ya hemos mencionado antes, hay dos actividades que son desarrolladas por el sector privado y que están desreguladas. Es decir, hay dos actividades cuyos beneficios son susceptibles de aumentar después de una rebaja del IVA: la generación y la comercialización. La generación consiste en generar la electricidad y la comercialización es la actividad comercial de poner en contacto al consumidor con la central eléctrica y con las redes de transporte y distribución. Son las empresas que directamente nos venden la electricidad. Por consiguiente, lo que hay que analizar es si es verosímil que los beneficios de la generación o de la comercialización aumenten después de que baje el IVA. Existen además dos escenarios en los que cabría pensar que los precios antes de impuestos aumentarían como reacción a una bajada del IVA. El primer escenario es aquel
que además presuponen los que efectúan este argumento, en el que existe un enorme poder de mercado dentro del sector eléctrico. Como las eléctricas tienen la sartén por el mango, como las eléctricas pueden fijar unilateralmente precios, como las eléctricas son un oligopolio con capacidad de determinar los precios, si bajan el IVA, lo que harán será subir los precios antes de impuestos para absorber la rebaja del IVA en forma de beneficios. El otro escenario pasaría por negar que existe poder de mercado en el sector eléctrico, que tenemos un sector eléctrico suficientemente competitivo. En ese caso, podría suceder, aún así, que los precios de la electricidad aumentaran, como luego vamos a examinar. Bien, estudiemos el primer escenario, el escenario en el que se presupone que existe poder de mercado y que, por tanto, centrales generadoras o comercializadoras eléctricas tendrían capacidad para elevar el precio de la electricidad a discreción como reacción a una bajada del IVA. En primer lugar, no parece nada verosímil que en el sector de la comercialización exista poder de mercado. En España hay unas 300 comercializadoras y además las barreras de entrada en este tramo del sector son muy bajas. Por consiguiente, si hubiese beneficios extraordinarios, sería muy sencillo que nuevas compañías pudiesen entrar a ofertar electricidad, reduciendo los márgenes oligopolísticos que supuestamente existirían en este sector del mercado. Además, para muchísimos consumidores es una actividad cuyo margen de beneficios está regulado por el sector público a través de la tarifa del precio voluntario para el pequeño consumidor. Por consiguiente, en esta actividad no parece nada probable que se pudiese manifestar un incremento de precios antes de impuestos para aumentar los beneficios extraordinarios oligopolísticos de la comercializadora en caso de que bajara el IVA. Distinto es el caso, o distinto podría ser el caso, del sector de la generación. En el sector de la generación, uno sí podría pensar que existe poder de mercado, dado que la libertad de entrada en este sector está regulatoriamente, burocráticamente, mucho más estrangulada que en el sector de la comercialización. O dicho de otra manera, no cualquier empresa puede montar una central nuclear, no cualquier empresa puede montar una central hidroeléctrica y como consecuencia de ello los incumbentes, las empresas que son dueñas de estas centrales, sí tienen una mayor capacidad de manipulación de los precios. Por consiguiente, se podría apelar al argumento de que si bajara el IVA, en el tramo de la generación eléctrica, las grandes eléctricas se cartelizarían para aumentar el precio de la electricidad y absorber esa rebaja de impuestos. ¿Es verosímil que esto suceda? Desde mi punto de vista, no demasiado. ¿Por qué? Porque la única forma que existe de alterar de manera permanente y estructural, no de manera transitoria se podría dar, pero de manera permanente y estructural, la única manera que existe de encarecer el precio del mercado mayorista en el sector de la generación eléctrica sería básicamente apagando centrales, es decir, dejando de producir en parte de las centrales eléctricas que hoy están produciendo. Y si las grandes eléctricas decidieran desconectar, decidieran apagar, decidieran dejar de producir tanto como hoy están produciendo, además de una manera concertada entre ellas, porque sería necesario no solo que se desconectara alguna central, sino muchas, pues eso cantaría mucho. Sería una práctica cartelizadora muy evidente y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia actuaría y sancionaría a las eléctricas ante una colusión tan sumamente descarada. Por tanto, en la medida en que la oferta de electricidad vía generación no descienda apreciablemente como reacción, como resultado a una rebaja del IVA, no se produciría un encarecimiento del precio de la electricidad debido al poder de mercado que puedan tener las grandes centrales eléctricas. Y que ya digo, creo que sí tienen en el tramo de la generación, sobre todo a la hora de protegerlos frente a nuevos entrantes, pero no es tan fácil coordinar de manera estructural una acción anticompetitiva dentro de este mercado. Por consiguiente, y por cerrar este primer punto, ¿es verosímil que si baja el IVA de la electricidad haya un incremento de los precios antes de impuestos y, por tanto, no haya una rebaja de los precios después de impuestos como consecuencia del poder de mercado, como consecuencia de la acción concertada del oligopolio eléctrico? Creo que no es nada verosímil porque en el tramo de la comercialización no existe tal oligopolio, no existe tal falta de competencia, es un tramo del mercado, es una actividad muy competitiva con muy bajas barreras de entrada.
y en el tramo de la generación, donde sí hay un oligopolio por las altas barreras de entrada que existen en esta actividad, una acción cartelizada, una acción colusiva de las grandes eléctricas, desconectando, apagando permanentemente centrales que hasta ahora habían venido funcionando y suministrando electricidad barata, sería una práctica tan descarada que llevaría a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a actuar, a sancionar y a forzar la reactivación de esas centrales y, por tanto, a rebajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Ahora bien, ya hemos mencionado que existe un segundo escenario, el escenario de mercados competitivos, donde podría darse el caso de que una rebaja del IVA de la electricidad no dé lugar a una rebaja del precio que pagan los hogares. ¿A qué podría deberse esta circunstancia? ¿Cómo es posible que en ocasiones, si bajamos el IVA de un producto, en este caso de la electricidad, esa rebaja del IVA no se traslade en un menor precio pagado por los consumidores, pagado por las familias? Bien, esto depende de lo que en economía llamamos elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta. La elasticidad de la demanda nos indica cuánto reacciona la cantidad demandada de un producto después de que se abarate su precio. Y la elasticidad de la oferta nos indica cuánto aumenta la oferta de un producto después de que aumente su precio. O alternativamente, y esta interpretación será más relevante para lo que vamos a explicar ahora, cuánto tiene que aumentar el precio de un producto para que su oferta aumente en una determinada cantidad. Si la demanda de electricidad es muy elástica, después de que baje el IVA de la luz, se producirá un incremento muy fuerte de la cantidad demandada de electricidad. Y ese incremento muy fuerte de la cantidad demandada de electricidad tendrá que ser satisfecho con un incremento de la oferta. Sin embargo, si la oferta no es tan elástica como la demanda, es decir, si no podemos incrementar el suministro de electricidad a un coste marginal más o menos constante, si para incrementar el suministro de electricidad hay que incurrir en costes marginales crecientes, entonces, por necesidad, el aumento de la demanda se trasladará en forma de un aumento de los costes de producción de la electricidad en el tramo de la generación y, por tanto, en un incremento de precios antes de impuestos. Es un poco lo que ha sucedido durante estos días. El temporal ha elevado la demanda de electricidad y para abastecer ese incremento en la demanda de electricidad ha habido que aumentar la oferta de electricidad. Pero para aumentar la oferta de electricidad hay que poner en marcha, hay que activar centrales que producen de manera más cara que las que vienen operando de manera habitual y eso eleva los precios en el mercado mayorista y eso eleva el precio final de la electricidad. Por tanto, si bajando el IVA se reprodujera una situación similar a la que hemos vivido estos días, menor IVA, más demanda, más oferta, pero oferta más cara, por tanto aumento del precio en el mercado mayorista y aumento del precio antes de impuestos en la factura final de la electricidad, entonces la rebaja del IVA efectivamente no daría lugar a una rebaja de la factura eléctrica porque induciría un incremento de los costes de la generación, con la diferencia con respecto al momento actual de que ahora mismo el repunte del precio en el mercado mayorista es un repunte transitorio debido a que el aumento de la demanda es transitoria. Pero si el aumento de la demanda debido a la rebaja del IVA es permanente, entonces ese encarecimiento del precio en el mercado mayorista debido a la necesidad de activar centrales más caras para abastecer la demanda extraordinaria, ese encarecimiento sería estructural, al menos hasta que se inviertan nuevas tecnologías que puedan producir de manera más barata y por tanto no habría ninguna rebaja ni a corto ni a medio plazo de la factura eléctrica. ¿Es sin embargo este escenario un escenario verosímil? Bueno, sería necesario estudiar la elasticidad de la demanda y de la oferta en el mercado eléctrico, no tenemos datos que indiquen cuál es la elasticidad en un caso y en otro, sin embargo, mi percepción es que no sería así ni muchísimo menos. ¿Por qué razón? La demanda de electricidad aparentemente es una demanda no elástica, sino inelástica, es decir, para que las familias dejen de consumir electricidad tiene que aumentar de manera bastante sustancial el precio de la electricidad. La electricidad es uno de los últimos bienes que deja de consumirse y por tanto su demanda, insisto, no es especialmente sensible al precio. Si la demanda no es sensible al precio, eso significa que actualmente ya se está demandando más o menos la electricidad que se quería demandar, que no hay mucha demanda latente de electricidad que no esté siendo satisfecha debido a que los precios son altos. No estoy diciendo que no haya ninguna.
Estoy diciendo que no hay muchísima como para que una rebaja de los precios dé lugar a un incremento sobreproporcional de la cantidad demandada, al menos en el sector de las familias. En el sector empresarial a medio plazo podría ser diferente, pero en el sector de los hogares no parece que vaya a ser así. Y por consiguiente, si la demanda de electricidad es bastante inelástica, es bastante insensible a las fluctuaciones, a los cambios de precios, eso significa que una rebaja del IVA no daría lugar a un incremento muy importante de la demanda de electricidad. Y si no da lugar a un incremento muy importante de la demanda de electricidad, la oferta no tendría que incrementarse mucho, y si la oferta no necesita incrementarse mucho, no es necesario poner en marcha centrales que sean marginalmente más costosas y que por tanto eleven de manera estructural los precios en el mercado mayorista. Y en todo caso, si hubiese una elevación de los precios en el mercado mayorista, lo que habría que hacer es facilitar la instalación, la creación, la apertura de nuevas centrales eléctricas que produzcan, que generen la electricidad de manera más barata que las centrales marginales que la están generando a día de hoy, por ejemplo, centrales de carbón. Habría que facilitar la instalación de otro tipo de centrales, ya sean renovables, ya sean hidroeléctricas, ya sean nucleares, que tengan costes más bajos que las centrales marginales que hoy abastecen la totalidad de la demanda eléctrica. En todo caso, también dejemos claro que ese segundo escenario, en el que se podría producir un incremento del precio de la electricidad antes de impuestos como consecuencia de un aumento muy importante de la demanda de electricidad tras la rebaja del IVA, no serían esos incrementos de precios incrementos que redundaran en un aumento de los beneficios empresariales de las eléctricas, porque serían un incremento de precios derivados de que para abastecer la demanda extraordinaria que ha aumentado después de la rebaja del IVA, habría que aumentar la oferta de electricidad con centrales que también generan esa electricidad de manera más costosa. Por tanto, sería un incremento de precios que resultaría de un incremento de costes. No obstante, y para terminar, creo que el escenario más verosímil es justamente que una rebaja del IVA sí se trasladara en su mayor medida en el precio final de la electricidad, es decir, que hubiese una rebaja del precio final de la electricidad si se bajara este impuesto. No tendría por qué ser una rebaja del 100%, absolutamente proporcional a la rebaja del IVA, pero muy probablemente sí se trasladaría la mayor parte de esa rebaja en forma de un menor precio que pagarían los hogares. Cuestión distinta, insisto, es si esta medida es una medida de política fiscal razonable en la coyuntura actual, de alto déficit público, de alto endeudamiento público, de un gobierno que no quiere recortar el gasto, de un gobierno que está subiendo otros impuestos que son bastante más dañinos para la actividad económica. Es decir, la cuestión es si la rebaja del IVA sobre la electricidad es una prioridad de política fiscal. Pero si lo fuera, como algunos partidos decían en el pasado que lo era, no manipulemos ahora a la opinión pública diciendo que esa rebaja del IVA de la electricidad no tendría ningún efecto sobre los precios que pagarían los hogares. Tanto por la estructura del mercado como por la estructura de la demanda eléctrica, todo apunta a que sí lo tendría. Y quienes ahora están cambiando de discurso no lo hacen por razones económicas, lo hacen esencialmente por razones políticas.